Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Hospital General de Jaén, conectándose a través de esta nueva transmisión hoy día jueves, ¿no? Y tenemos mucho de qué hablar. Desde el Hospital General de Jaén hay muchas especialidades, muchas unidades, muchos servicios que se brinda a la colectividad, no solamente de la provincia de Jaén, sino del nororiente peruano. Un tema importante que la población debe entender es el tema de las referencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que el hospital es un hospital de referencia tipo 2.2 y recibimos pues referencias para consultas externas y para las emergencias. ¿Cómo funciona esto? Nos lo va a explicar el doctor Guido Aguirre Salazar. Él es jefe de la unidad de seguros, quien nos va a explicar a detalle de cómo hacer. Muchas veces no logramos entender, hay que cumplir ciertos requisitos, cómo es que se trabaja con el primer nivel, vale decir con los puestos de salud, para poder lograr este tipo de atenciones especializadas. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, amigo José Luis. Saludar a toda nuestra población de nuestro querido Jaén, nuestra población usuaria del Hospital General de Jaén, que bueno, en esta búsqueda de la salud acude a nuestro hospital para buscar una mejoría en ello. Bueno, decirle que desde ya, siempre con el ánimo, con la entelequia de seguir trabajando, como siempre, desde que empecé acá, y bueno, a seguir buscando las mejoras, buscar optimizar los flujos, los procesos, para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pueda tener más accesibilidad a médicos especialistas. Contarte que en nuestro hospital ofertamos más de 30 especialidades médicas, contamos con servicios de hemodiálisis, servicios de oncología, servicios de imágenes, tomografías, ecografías, y bueno, siempre en el desarrollo, manteniéndose a la vanguardia y pues también con la mira de ser un hospital docente. Ahora, esto es importantísimo entender porque si bien es cierto, hasta el año pasado ya se logró de forma oficial la resolución que declaraba el hospital como 2.2 y de alguna manera la población en Jaén estaba acostumbrada a un sector porque estaba asignado al hospital. Ahora ya es todo distinto. ¿Cómo funciona este tema de referencias? Porque según la normativa hay que solicitarla desde el puesto de salud. ¿Cuál es ese flujo? Bueno, claro, nuestro hospital, con el avance, con el devenir del tiempo, ha aumentado en complejidad y se ha vuelto un hospital que cuenta básicamente con la mayoría de atenciones de especialidades. Entonces ya no tiene población adscrita y la población ha sido dividida en los diferentes primeros niveles de atención. Entonces, ahora, para que la atención sea realizada en nuestro hospital, el paciente debe ser inicialmente evaluado por un médico general y luego ser referido a nuestro hospital, tanto sea por consulta externa como por emergencia. Entonces, las referencias pueden ser de emergencia o de consulta externa. De consulta externa son mayoritariamente cuando un paciente está estable, es un paciente con una patología que no le pone en peligro su vida, y una referencia por emergencia es un paciente que está con una patología aguda, una patología que puede complicarle sus signos vitales y puede complicarle su salud, su vida. Ahora, los flujos son, si bien es cierto, casi similares, pero uno es más rápido que el otro, sobre todo en el caso de las emergencias. Claro. A nivel de nuestra jurisdicción, cuando se suscita una emergencia en algún primer nivel de atención, la coordinación es vía telefónica, se llama, inmediatamente se reporta a nuestro hospital y se consulta con el médico especialista, quien a la par puede dar indicaciones o puede inmediatamente solicitar el traslado del paciente a nuestra institución. Claro, también brindándole las instrucciones para el traslado, para que se pueda efectivizar. Y en contraparte, una referencia por consulta externa, el paciente está estable, el paciente está, digamos, signos vitales estables, va a su establecimiento y solicita ser atendido por alguna u otra especialidad que demande de acuerdo a su patología. Y claro, el doctor médico general también lo evaluará y valorará qué especialidad es la que le va a resolver su problema. Entonces, esto conlleva que el primer nivel refiera a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva como el nuestro y pueda un especialista resolverle su patología. Y bueno, en el caso de no encontrar resolución en nuestro hospital también hará una referencia por consulta externa a otro hospital de mayor complejidad de alguna otra región, puede ser Trujillo, Lima, Chiclayo. De tal manera se prosigue este flujo en la búsqueda de encontrar una resolución de la patología del paciente. Claro, ahí a sumar también el soporte de la telemedicina, que también ayuda bastante para poder acceder a un especialista en el caso no se cuente acá.
Ahora, doctor, en el tema de las referencias para consultas externas, hay datos también importantes. El 2025 se ha obtenido en promedio, no tengo la cifra exacta, pero son más de 35.000 atenciones que se han brindado a través de referencias. Pero de esa cantidad estamos hablando de un poquito más de 6.000 que no han venido los pacientes. ¿Qué problema genera esa falta de ausencia de estos pacientes que ya han solicitado y se les ha dado esa referencia? Claro, o sea, esto es una cita que el paciente ya no acudió para tratar de resolver su patología, y pues es una pérdida del cupo que hay, de la cita médica, y pues el paciente va a seguir con la misma enfermedad. Entonces, por lo tanto, vamos a realizar reuniones con el primer nivel de atención, con los diferentes CLAS que contamos aquí en nuestra jurisdicción, para ver la forma en cómo optimizar esto, cómo hacer que se mejore el flujo de información del paciente y el paciente sepa cuándo le va a tocar su cita asignada y pueda venir a ella, para así evitar esta pérdida de bastantes cupos, bastantes citas, y que pues esto pueda a la larga, digamos, reflejar en un malestar, en una incomodidad de nuestra población, lo cual no se quiere. Se quiere que toda la disponibilidad de cupos y la capacidad operativa del hospital, digamos, sea en lo posible abarcada, y en lo posible podamos dar solución a la mayoría de nuestra población. Claro, ahora muchas veces la necesidad sobrepasa la capacidad resolutiva que tiene el hospital con un número de especialistas, ¿no? Y este tipo de situaciones en donde no viene el paciente, a pesar que se le dio su referencia, deja la oportunidad a otro tanto que sí requiere con mayor urgencia, ¿no? Claro, o sea, al ocupar ese cupo, ya otro paciente que también está en espera tendría que seguir esperando hasta la disponibilidad de cupos, y esto afecta porque aumenta los tiempos de espera, aumenta los plazos de espera, que es lo que se trataría progresivamente de ir disminuyendo, de ir haciendo que la comunicación en el hospital con el primer nivel de atención sea más fluida, y el paciente pueda agilizarse su atención en el hospital. Ahora, también importante mencionar que en el tema de que también lo ve la unidad de seguros es justamente garantizar que esa atención sea oportuna, pero que también tenga un costo cero al paciente, no a través de la cobertura del SIS. Claro, lo que se trata es en la mayoría de todos los gastos operativos y de salud sean coberturados por el SIS, un paciente teniendo SIS, y bueno, se están implementando medidas, como contamos en nuestra unidad Caja Chica, para casos de emergencia, poder hacer una cobertura inmediata de esos tipos de insumos o medicamentos demandados. Y eso es importante. Ahora, había mencionado un poco el trabajo que se tiene que desarrollar en el primer nivel de atención, que es sumamente importante y sobre todo fundamental para que fluya, porque se ha podido identificar que muchas veces para lograr una referencia hay que llenar un formulario que no es tan complicado, pero muchas veces por la rapidez, por la necesidad de que se atienda rápido al paciente, hay algunas situaciones que se necesitan ajustar, y que también no solamente es el primer nivel, estamos hablando con hospitales como el de Cutervo, de Bagua, ¿no?, que también vienen hacia acá. ¿Cómo se trabaja ahí también? ¿Bajo ese mismo esquema se van a desarrollar también algunos trabajos para reforzar ahí el trabajo y fluya todo este tema de las referencias? Claro. Lo ideal es que para que se disminuyan las observaciones y la referencia pueda continuar su proceso, el llenado de esta formatería de referencias sea óptimo, se llene cada casilla, cada dato solicitado, y la evaluación completa del paciente, tanto por aparatos y sistemas. La anamnesis también sea acorde a la patología, una anamnesis detallada con tiempo de enfermedad, con síntomas actuales, con un tratamiento que recibe actualmente o tratamiento que recibió los últimos meses, para que de esta manera, al ser recepcionada por los médicos de referencia, los médicos auditores, esta referencia pueda recibir la venia, el visto bueno, y proceda a la asignación de cupos. Entonces, si esta referencia no está bien llenada, está llenada pobremente, se dejan datos importantes, como por ejemplo el número telefónico, datos de filiación en blanco, pues esta referencia va a ser observada. Por ejemplo, es muy importante llenar el número telefónico del paciente, porque el hospital también se contacta a veces directamente con el paciente en el caso de alguna reprogramación de alguna cita. Entonces es importante que estos datos estén llenados en su totalidad para poder seguir el flujo de la referencia. Y ojo, también un detalle importante para que la población lo entienda: si todos estos formularios, estos FUAs ya digitalizados,
aquí en el Hospital General de Jaén están bien llenados, eso implica que desde el CIS se pueda continuar con estos financiamientos para atender a los pacientes y no les cueste un sol. Claro, justamente toda esa atención, esta documentación correctamente y debidamente llenada, posteriormente pasa a ser auditada. Entonces, en esta auditoría puede ser observada, rechazada total, parcialmente o aceptada. Entonces, lo ideal es que sea aceptada para que luego, posteriormente, el CIS coberture esas atenciones y no sea rechazada. Entonces, por eso contamos con un staff de médicos auditores que hacen esa labor de verificar ese tipo de llenado, de fuga, de atenciones y bueno, implementando también capacitaciones progresivas para que pueda mejorar esto, porque al final la atención se reduce a un costo económico que tenemos que justificar. ¿Y cómo se justifica? Con un adecuado llenado de los documentos. Claro, y el Hospital General de Jaén garantiza justamente eso a través del sistema Pacamoro SOP, en donde está toda la trazabilidad en el proceso de atención de un paciente. Doctor, un poco también inquietudes de la propia población. Hemos tenido algunos casos en donde señalan que no se acepta la referencia, que mucho se demora la referencia, que no se quiere hacer la referencia. Casos hipotéticos, por ejemplo, si yo tengo un paciente que requiere un traslado a la capital a un hospital de la capital de la República, ¿cuáles son los pasos fundamentales que se tienen que cumplir para que este paciente pueda ser trasladado? Bueno, si hablamos de un paciente que ya se encuentra en la emergencia de nuestro hospital, al ser una coordinación entre instituciones, hospital a hospital, esa coordinación sería vía correo institucional. Entonces, inicialmente el paciente, al encontrarse en un hospital, tiene que ser estabilizado en nuestro hospital. No se puede referir a un paciente hemodinámicamente inestable y con alto riesgo de vida. Primero debe ser estabilizado en nuestro hospital. Una vez que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, el paciente se sigue el flujo de referencias, el médico a cargo asistencial llena la formatería y esa formatería es enviada vía correo electrónico, correo institucional, a distintos hospitales a nivel nacional, tanto en Lima, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, a todos se les envía. Entonces, cada hospital, viendo su capacidad resolutiva, va a tomar una decisión. También viendo muchos aspectos, por ejemplo, viendo que cuente con médico especialista de turno, que cuente con cama disponible y que cuente a lo mejor con exámenes de imágenes disponibles, porque en muchos casos también nosotros no contamos con resonador magnético, entonces el hospital también tiene que evaluar que cuente con ese equipo. Entonces todos esos factores suman para que el hospital de destino lo acepte. Entonces, una vez aceptado el paciente, inmediatamente sigue el flujo, que es el traslado del paciente. El traslado puede ser de dos maneras, vía terrestre y vía aérea. Si es prioridad 1, puede ser vía aérea. Y si es prioridad 2, 3, y es una zona cercana, es vía terrestre. Entonces, se coordina con la ambulancia, con los pilotos y un personal de salud para que pueda efectivizar el traslado de este paciente. Entonces ese es el flujo y, como te digo, depende también de muchos factores que un hospital de mayor complejidad lo pueda aceptar. Claro, cuando hablamos de capacidad resolutiva del otro hospital a donde se está solicitando esta referencia, muchas veces ellos tienen que evaluar todos esos aspectos que usted ha mencionado, que tengan la capacidad resolutiva en equipamiento, que tengan una cama disponible, que tengan a los especialistas, ¿no? Muchas veces, y se entiende un poco a los familiares cuando dicen no nos aceptan, ya pasó un día, ya pasó 2 días muchas veces, pero no es porque el hospital no haya hecho ningún trámite, sino es que a donde va a ir el paciente se tiene que garantizar al paciente que va a ir a un lugar en donde sí lo van a poder atender con todos los requerimientos que necesita su patología, su emergencia, ¿no? Claro, o sea que el hospital garantice una capacidad resolutiva. Entonces, el hospital, al tener esa capacidad resolutiva de la patología, ya sea contando cama, especialista y equipos, el hospital ya procede a aceptar a este paciente porque ya sabe, al analizar el caso, de que va a resolver esta patología, de que puede resolver esta enfermedad del paciente. Y eso es importantísimo. En un caso hipotético de consultorio externo, yo necesito la atención de endocrinología y tenemos un solo endocrinólogo. ¿Qué tiempo tengo que esperar para que me puedan atender? Bueno, el tiempo variable, pero la disponibilidad de citas de cupos suelen programarse a fines de mes para el mes siguiente y
y si la referencia está acorde, bien llenada, sustentada, la referencia aceptada, y se le asignaría la cita. Pero como te digo, el tiempo es variable, puede demorar una semana, 2 semanas, es variable. Entonces, dependiendo de muchos factores, como que esté correctamente llenado y haya disponibilidad de cupos. Porque no se te puede dar una cita si es que ya no se dispone de cupos, si el doctor a cargo, el especialista, está ocupado todos sus cupos ya con pacientes. Y es importante ahí también destacar que, por eso hablaba de la demanda, la cantidad de demanda, en este caso de endocrinología, es bastante alta, ¿no? Y así en cardiología y en algunas otras especialidades más. Entonces ya se cubre toda esa demanda y lamentablemente al haber una alta necesidad aún se necesita coberturar, ¿no? Y así se cuente con un especialista, pues como en todos los hospitales del país se requieren más y más especialistas. Claro, sí, eso es una verdad muy cierta. Cada vez la población aumenta y cada vez se necesita mayor capacidad resolutiva. Y acuérdate que bueno, el Hospital General de Jaén no solamente atiende la población de Jaén, también atiende población de San Ignacio, y también bastante refieren del departamento de Amazonas. Tenemos una población bastante amplia que solicita atenciones en nuestro establecimiento de salud. Así es, por eso el compromiso del hospital, y acá el doctor Guido Aguirre Salazar es jefe de la unidad de seguros, pues el compromiso está ahí para todos ustedes. Le agradezco mucho y vamos a seguir informándonos. Es importante que usted acuda a su establecimiento de salud cuando ya solicite una referencia, acudir cómo va, porque ahí en el establecimiento es donde les tienen que informar si ya se aceptó, ya se aprobó, para cuando está programado. Toda la información se la van a dar en su establecimiento de salud. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de TikTok, de Facebook, de Instagram y también en el YouTube. Nos vemos. Gracias a las cámaras de José María. Chao. Doctora.